Bienvenidos al ciclo de conferencias 2020 del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, Desafíos y oportunidades en salud comunitaria, los farmacéuticos ante la pandemia COVID-19. La conferencia de hoy, COVID-19, nuevos retos, resistencia bacteriana y reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles. Nuestra disertante es la doctora Ana Ceballos, médica pediatra, especialista en infectología, investigadora del Centro de Investigaciones del Instituto Médico de Río Cuarto, miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP. Les recordamos mantener sus cámaras y micrófonos apagados y las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y después las realizaremos a la disertante al finalizar su conferencia. La doctora Ana Ceballos nos va a hablar sobre cuáles son estos nuevos retos sanitarios en el contexto de la infección del SARS-CoV-2. Un honor, doctora Ana Ceballos, tenerla hoy con nosotros. Es muy queridísima para el Colegio de Farmacéuticos. Un placer contar contigo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Georgina, por la presentación, que espero poder abrirla, ¿cierto? Bueno, realmente, bueno, ahí está, perfecto. Bueno, un poco la idea mía hoy es que se habla tanto de todo, estamos hablando permanentemente de lo que es el SARS-CoV-2 y lo que provocó, que es la enfermedad, el síndrome COVID-19. Ya se han empezado a visualizar otros inconvenientes que tenemos gracias a esta patología, como es el tema de la resistencia bacteriana, un tema que gracias a ustedes, al Colegio de Farmacéuticos, lo discutimos siempre mucho, por eso les agradezco también haberme invitado a participar hoy, y otro tema muy preocupante, que es la reemergencia de las enfermedades inmunoprevenibles. Como les decía, recordemos que en diciembre del 2019 se identifica un nuevo coronavirus, que es el SARS, se lo denomina SARS-CoV-2, que es el agente causal de esta enfermedad respiratoria aguda severa, grave, que es el COVID-19, que hoy en día sabemos que no solo es una enfermedad respiratoria aguda grave, sino que son múltiples los síndromes que SARS-CoV-2 produce. Este virus se propaga a diferentes países y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud lo declara pandemia mundial. Ustedes recordarán que nosotros en enero y febrero leíamos las noticias de China y nunca nos imaginamos que esto nos iba a estar pasando a nosotros también. Entonces, los dos temas que yo voy a abordar hoy es la resistencia bacteriana y el impacto en las enfermedades inmunoprevenibles, que son los dos puntos álgidos que tenemos que tener presente hoy en día, porque como van a ver algunos datos, realmente la reemergencia de las enfermedades inmunoprevenibles es muy importante. ¿Qué pasó con las coberturas de vacunación gracias a la pandemia, al impacto de la pandemia? Recordemos que cuando aparece COVID-19, se postergan los controles de salud y la vacunación, un tema por el cual la Sociedad de Pediatría tuvo numerosa difusión, diciendo la importancia de los controles de salud en los niños, fundamentalmente en su primer año de vida, que es donde uno detecta patologías de riesgo que pasan inadvertidas a veces en el momento del nacimiento. Y por supuesto, la importancia de la vacunación. Pero no es solo los controles de salud en pediatría. Están apareciendo diversos trabajos de patologías de adulto que han pasado meses sin tener diagnóstico, justamente por la falta de control de salud. Y en relación a la vacunación, esta situación de la postergación de los controles y la asistencia a los centros de vacunación llevó a la disminución de las coberturas. La disminución de las coberturas, recuerden que aumenta el riesgo de las enfermedades inmunoprevenibles, con lo cual pueden estas surgir. El impacto mundial de la vacunación, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF dicen que
80 millones de niños menores de 1 año no se vacunaron en los primeros 4 meses de la pandemia. Ustedes ven la cifra enorme de niños sin su esquema de vacunación. Y 93 países suspendieron las campañas de vacunación. ¿Y cuál fue el impacto de la cobertura? En las coberturas. Hay que recordar que las metas de cobertura son uniforme, universal, más del 90% para todas las vacunas, más del 95% para las enfermedades eliminadas en la región de las Américas, y la caída de estas cifras, más del 90, más del 95%, que es lo que mantiene el estado de eliminación, como ya vamos a hablar de sarampión, hace que la enfermedad deje de ser controlada y pueda resurgir la patología. Ya a principios de abril, Estados Unidos alerta sobre esta caída marcada en las vacunaciones. Ellos toman, ustedes saben que Estados Unidos tuvo mucho problema con sarampión, ellos toman justamente, uno de los temas es la caída de la vacunación de sarampión. Y observen la diferencia entre enero y febrero de este año 2020, siempre hablando de los datos de Estados Unidos, y la caída que ocurre a partir de marzo. Ustedes ven que en los menores de 4 años, que es lo marcado pintado en azul, tenemos una caída relativamente importante comparado con con meses anteriores, pero observen en los mayores, en el grupo etario entre los 2 y los 18 años. Realmente no hubo vacunación. Entonces uno va alertando sobre estas situaciones. Nosotros en Argentina 2020 no tenemos prácticamente datos de vigilancia en relación a las coberturas, excepto los datos de vacunación antigripal, que es la que sí se fue haciendo el registro, y si observamos, estos son datos parciales a la primera semana de septiembre, bueno, el personal de salud sí estuvo bien vacunado, pero observen lo que es la primera dosis en pediatría. Estamos hablando de septiembre, donde esta cifra habitualmente ya estaba en el 80-85%. Tenemos solo el 70%. Este otro dato tan preocupante, este es Global País. Este dato tan preocupante de un 60% en embarazadas. Sabemos la importancia de vacunar a la embarazada con la vacuna de la gripe por la protección de ella y la protección del niño en los primeros 6 meses de vida hasta que puede empezar a ser vacunado. Y los de 6 a 12 meses también es una caída en la segunda dosis que todo este grupo etario necesita. Cuando analizamos Córdoba, Córdoba tiene mayores coberturas, ha logrado mayores coberturas de gripe, un 87% en la primera dosis en pediatría, un 71% en embarazadas y un 70% en los niños de 6 a 2 años. De cualquier manera, a esta altura de septiembre, uno tendría que tener logrado, se van marcando metas por meses en base al avance de la vacunación y obviamente no se había llegado a la meta. ¿Y qué pasó? Está mal, perdón. Por provincia. ¿Qué pasó por provincia? Ustedes ven que algunas provincias realmente no han llegado ni siquiera al 60% de la cobertura de vacunación en el grupo etario de 6 a 24 meses. O sea, esto es un riesgo muy importante de patología en este grupo etario. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que la cuarentena impidió a otros virus crecer. Entonces, este año se tuvo menos gripe, se tuvo menos virus respiratorio sincicial, pero de cualquier manera, cuando uno analiza los datos de cobertura, lo mismo no se lograron. Y esto es comparando del vacunatorio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, comparando la cantidad de vacunas aplicadas, no importa qué vacunas, pero bueno, son todas vacunas del ámbito pediátrico. Ustedes observen que el azul es el 2019, el rojo es el 2020. Los primeros 2 meses no fue tan marcada la diferencia, pero a partir de abril, observen cómo cae la cantidad de vacunas en este centro de vacunación de Buenos Aires. O sea, es importante realmente la pérdida de la vacunación, es un tema muy preocupante. Y esto es una encuesta que hizo el FONSEI, la Fundación del
Centro de Estudios Infectológicos del doctor Estambulian, telefónica, entre el 7 y 10 de mayo, preguntando si, bueno, 500 hogares, si habían niñas, niños y adolescentes, si habían concurrido a vacunarse o habían postergado su vacunación. El 78% no había ido a vacunarse. Que son todos datos que preocupan mucho. Y vamos a hablar de las enfermedades inmunoprevenibles. Fundamentalmente, más allá de que ustedes ven que lo que pasa en el mundo con el sarampión, realmente todo lo que es pintado de color oscuro son todos los países que están en brote de sarampión, pero lo preocupante para nosotros es esto, es Brasil. Brasil sigue siendo el único país con transmisión del virus de sarampión en la región. Y desde febrero del 2018 hasta octubre de este año se han confirmado prácticamente 40.000 casos, lo cual implica realmente una alerta para todos los países vecinos. Por supuesto, se ha transformado en un país endémico, perdió el estado de país con sarampión eliminado y tiene transmisión endémica del virus. ¿Qué pasó en nuestro país? Recuerden que nosotros tuvimos un brote que empezó el año pasado, pero que tomó algunas semanas del 2020, entre la semana 1 y la semana prácticamente 13 de este año, tuvimos casos de sarampión, se logró controlar este brote, lo que ustedes ven coloreado de Bordeaux son los casos importados, y los otros son casos de origen desconocido. Cuando se analizó este brote, nosotros teníamos muchos niños menores de 6 meses, y menores, por eso se bajó la edad de vacunación, perdón, mayores de 6 meses, por eso se bajó la edad de vacunación a 6 a 12 meses, esto se circunscribió a Cava y con Urbano Bonaerense, pero fue preocupante gracias a la campaña de vacunación que se hicieron, se logró controlar, pero observen también la fecha, todo esto fue antes que nos empezara lo de COVID-19. Y entre la primera semana del 2020 hasta mayo, se han notificado 3.400 casos confirmados de sarampión. Fíjense, bueno, Argentina en realidad llegó a más número de casos, pero los controló, pero en todos lados tenemos casos de sarampión, lo cual lo constituye con un riesgo si uno no tiene la población con una cobertura del 95%. Que ese es otro punto que hay que recordar, que para las enfermedades eliminadas del continente americano, la cobertura que tenemos que mantener es más del 95% de vacunación. Y esto realmente es algo que preocupó muchísimo, que es la alerta epidemiológica por difteria. Ya en el 2020, Brasil, Haití, República Dominicana y sobre todo la República Bolivariana de Venezuela habían tenido casos de difteria. Pero Perú hacía 20 años que no tenía difteria. Y el 27 de octubre fallece una niña que hace todo el cuadro, es una miocarditis difterica. Hay después, en noviembre, 3 casos más familiares de esta niña fallecida y una mujer de 69 años que también fallece. Y cuando se analizan las coberturas de Perú, fíjense que para la pentavalente, a los 12 meses, solo el 41%. Una vacuna que a los 12 meses debería tener más del 90% de cobertura. Para el primer refuerzo, o sea, la triple bacteriana, solo el 24%. Y por supuesto, la vacunación de la embarazada, bajísima. Entonces, estos son los riesgos del COVID y la vacuna. La reemergencia de las enfermedades inmunoprevenibles gracias a la caída de las coberturas de la vacunación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos manejarnos? Hay que mantener las vacunaciones en lo posible, por supuesto. Hay que asegurar las condiciones de seguridad del lugar donde se concurre a vacunar. En nuestro país, sobre todo acá, en nuestra ciudad, en la provincia, en el país, están muy bien implementadas todas las condiciones de seguridad para que la gente pueda concurrir con toda tranquilidad a recuperar su carnet de vacunación en cuanto a los esquemas que necesita. Y por supuesto, recuperar lo más rápidamente posible el esquema de vacunación. La Nación declara la vacunación como una actividad priorizada de la salud. La Sociedad Latinoamericana y de Infectología y la de Pediatría también hacen todas las recomendaciones relacionadas a eso, junto con el programa que implementa OPS
y Organización Mundial de la Salud para recupero de esquemas. ¿Cuál es el objetivo del recupero de esquemas? Es proporcionar una protección óptima contra la enfermedad lo más rápido posible, por eso lo llama recupero acelerado, en el menor plazo posible y más efectivo, respetando una serie de ítems de intervalo entre las vacunas, por supuesto. Siempre los puntos fundamentales cuando uno va a los recuperos de esquema es ver qué dosis tienen administradas previamente, si están correctamente identificadas, o sea, si estas dosis están en el carnet de vacunación o en el caso nuestro, si están registradas en el Sistema Nominal de Registro de Vacunas. Si se respetó la edad mínima de vacunación y si se respetaron los intervalos entre vacunas. Si son vacunas inactivadas, el periodo de gracia, llamémosle, que se puede acortar entre vacuna y vacuna es de 4 días como intervalo mínimo. Pero si son vacunas atenuadas, no hay periodo de gracia y se debe respetar 28 días la separación, salvo que se administren en forma conjunta. Por supuesto, la administración simultánea es muy importante, uno tiene que aprovechar todo contacto con este centro de vacunación para recuperar los esquemas, entonces, administrar vacunas en lugares distintos anatómicos y siempre privilegiar qué vacuna se utiliza, privilegiar el riesgo de enfermedad, por ejemplo en pediatría, las vacunas supongamos de meningo o fundamentalmente la pentavalente por hemófilos y por pertussis, y privilegiar también el riesgo local si es que tenemos datos importantes de alguna epidemiología que está aumentando en la zona. Se deben priorizar los grupos vulnerables, los menores de 2 años, los mayores de 65 años y las embarazadas y puérperas, pero también se deben priorizar los grupos de mayor riesgo para COVID. Entonces, el personal de salud que tiene que estar correctamente vacunado, los mayores de 60 años y las personas que presenten comorbilidades. Estos son los grupos a priorizar para el recupero del esquema. Recuperar, como les decía anteriormente, los puntos fundamentales, o sea, controlar bien el carnet de vacunación para ver si tienen bien registradas y cómo fueron colocadas las vacunas, a qué edad mínima se aplicaron y los intervalos entre las distintas dosis de la vacuna. Administrar el mayor número posible en forma simultánea y siempre buscando de inmunizar frente a la patología de mayor riesgo en ese momento relacionado no solo a la epidemiología local, sino a en relación también a la edad del niño, por supuesto, para hacer una inmunización y una protección acelerada fundamentalmente si no tienen dosis previas de vacuna. Se debe respetar, como les dije antes, el intervalo mínimo entre dosis, y les reitero porque esto es muy importante, a veces no se recuerda que la dosis de vacuna inactivada administrada 4 o menos días antes del intervalo mínimo se contabiliza como válida. Pero si nosotros tenemos las clásicas del calendario, las atenuadas como la triple viral, sarampión, rubiola, papera, varicela, para ellas no hay periodo de gracia. Si no se administran en el mismo día, deben separarse por 28 días. Si el tiempo entre ambas dosis es menor, la dosis no se va a considerar válida y debe repetirse transcurrido el intervalo mínimo recomendado. La aplicación con estos intervalos que les digo permite completar con rapidez el calendario. Es la pauta acelerada y avanzar buscando lograr un estado de inmunización adecuado. Recordar en relación a las metas. Mantener las coberturas, más del 90% para todas las vacunas. Más del 95% para las 3 enfermedades erradicadas de las Américas, como es poliomielitis, en el año 94, sarampión en el 2016, que estuvimos al borde de perder el estado Argentina de país con sarampión eliminado, y la rubiola y el síndrome de rubiola congénito, que se declararon eliminados de las Américas en el 2015. ¿Qué pasa con la vacunación de los pacientes confirmados o sospechosos de COVID? No hay contraindicaciones médicas para administrar vacunas en pacientes con diagnóstico de COVID,
pero para evitar la transmisión viral y la propagación de la enfermedad en distintas situaciones, se define, esto lo definió el Ministerio de Salud de la Nación, de su Departamento de Inmunizaciones, que es, casos confirmados, vacunar luego de 14 días de la fecha de comienzo de los síntomas o a la recuperación clínica. Contactos de casos confirmados, vacunar luego de completar los 14 días de aislamiento. Esto se los recuerdo porque de pronto pueden tener una situación y bueno, recuerden siempre respetar los 14 días. Y esto por último en relación a vacunas, aunque todos ustedes lo saben, pero en medio de la pandemia tuvimos un cambio importantísimo en el calendario nacional de inmunizaciones a partir de junio. No utilizamos más la Sabin, hay que despedirla a la vacuna Sabin con todos los honores, porque realmente es la que permitió erradicar la polio en nuestro continente, pero tenía sus riesgos de hacer polio asociada a vacuna, sobre todo cuando había bajas coberturas. Entonces, nuestro calendario es total IPV, a partir, como les decía, de junio, y nosotros teníamos ya 2 dosis de IPV, se incorpora la dosis, nos quedamos con las 2 dosis del primer año de vida, y se incorpora el refuerzo al ingreso escolar. O sea, realmente esto es un logro de nuestro calendario y muy importante difundirlo. Recordemos que cada contacto con el sistema de salud representa una oportunidad para la puesta al día del calendario de vacunas. O sea, cada vez que uno esté en presencia, tiene que requerir el carnet de vacunación y controlarlo. Y bueno, voy a terminar vacunas con una frase de alguien que realmente hizo mucho por las Américas en relación a lo que es vacunación, que fue el doctor Ciro de Cuadros, que dijo, donde quiera que haya debilidades en las coberturas de vacunación, en la vigilancia o en el monitoreo y evaluación, donde quede una sola persona sin vacunar, donde quiera que se haga una campaña de vacunación sin compromiso y pasión por lograr los resultados, el virus siempre va a encontrar a esa persona. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro de los temas problemáticos hoy en día, aunque es un tema que ya uno lo viene trabajando hace tiempo, que es el tema de la resistencia antimicrobiana, pero ahora se nos enfrenta otra problemática, que es el uso adecuado o inadecuado de antibióticos en época de pandemia. Les recuerdo que del 18 al 24 de noviembre es la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antimicrobianos. El lema de este año es antimicrobianos, manéjalos con cuidados, y unidos para preservar los antimicrobianos. En la Semana Mundial brega porque sea el uso racional, el manejo con cuidado en todos los ámbitos, en todas las consultas, en las internaciones, en las consultas ambulatorias, en la venta de los antibióticos. Y tenemos que seguir luchando por esto, una lucha emprendida el año pasado con la gente del Colegio de Farmacéuticos, que espero que este año no la vamos a poder retomar, pero espero que en el 2021 podamos retomar este gran proyecto que teníamos de la lucha contra el uso irracional de antimicrobianos. ¿Y qué pasa con el uso? O sea, ¿por qué es tanta la preocupación del uso excesivo e inadecuado de antibióticos en humanos y animales? Porque recordemos el uso en veterinaria de los antibióticos. Uno de los riesgos importantísimos es la contaminación del medio ambiente, que contribuye sustancialmente a aumentar la resistencia. Recordemos que es una crisis mundial desatendida que requiere atención y acciones urgentes, porque nuestro problema no es solamente de nuestro país, es un problema mundial. Y ¿Vos sabés que yo recién probé? No sé. Se estima que si no se producen cambios en la tendencia del aumento de la resistencia para el 2050, va a haber más de 10 millones de muertes relacionadas a la misma. O sea, es una urgencia el tratar este tema. ¿Y qué pasó? COVID y resistencia. Durante la actual pandemia de COVID-19 existen amenazas potenciales que realmente pueden afectar las actividades de la administración adecuada de antibióticos
y desarrollar la resistencia. La pandemia en curso está exacerbando barreras conocidas para la administración óptima, de los antibióticos, lo cual hace una amenaza directa adicional para la seguridad del paciente y la salud pública. Por lo tanto, la pandemia y el aumento de la resistencia a los antimicrobianos ambas son emergencias de salud pública, ¿cierto? Y el impacto de la pandemia en la aparición de nuevas resistencias o de aumento de la resistencia antimicrobiana todavía no se conoce. En relación a la gravedad de la enfermedad, es muy importante este concepto, realmente es importantísimo, que la gravedad de la enfermedad, la probabilidad de sobreinfección bacteriana, el aumento de la carga de trabajo del equipo de salud, pueden reducir el umbral para la detección y el uso adecuado de antibióticos, lo cual lleva a una sobreprescripción, un aumento de la resistencia y una amenaza directa adicional para la seguridad del paciente. De acuerdo a uno de los boletines últimos de la Organización Mundial de la Salud, en una revisión de estudios publicados en pacientes hospitalizados, se identificó que mientras que el 72% de los pacientes internados habían recibido antibióticos, solo el 8% mostró coinfecciones bacterianas. Como conclusión, la coinfección bacteriana es infrecuente en la patología por COVID. Inclusive, este boletín y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que todo paciente con COVID leve o moderado no se indique antibióticos. Ya se podrá llegar a indicar antibióticos en un paciente internado, en una terapia que muestre alguna manifestación de coinfección. Pero me parece que estos datos son más que decidores de lo que pasa. El 72% recibió antibióticos, pero solo el 8% tenía coinfección. O sea que hubo más del 60% de uso inadecuado de antibióticos. Otra de las problemáticas de este uso que se está haciendo durante la pandemia, otra de las preocupaciones planteadas sobre las implicaciones ambientales en la administración de medicamentos a gran escala en esta época de pandemia, es un trabajo muy importante realizado en el Reino Unido, donde ellos analizaron los desechos de los ríos cerca de los hospitales. ¿Y qué se encontraron? Con realmente un aumento de los desechos por antibióticos en esos ríos, lo cual no solo aumenta la resistencia a los antimicrobianos, sino que puede tener otros efectos toxicológicos en el medio ambiente. Y el otro análisis importante que tomó la mayoría de los datos que se pudieron recabar de pacientes internados, reveló que el uso generalizado de antibióticos de amplio espectro en los pacientes COVID-19 es prácticamente es común. Y se justifica, por lo tanto, implementar los principios de administración para mitigar las consecuencias negativas de los antibióticos. Además, otro tema que discute este artículo es que ustedes han visto que se han buscado muchísimas terapias para el COVID. SARS-CoV-2 es un virus. Por lo tanto, si no hay sobreinfección bacteriana, no hay por qué utilizar antibióticos. Ha habido algunos tratamientos combinados. Uno de ellos, que se discute mucho en este artículo, es el uso de la citromicina, que no tiene ninguna base sólida para estar indicada en un COVID. Estoy en la clase controlando la receta ¿Y cuáles van a ser los otros problemas importantes de la administración de antibióticos en esta época de COVID? Fíjense, nosotros tenemos pacientes con COVID leve, severos, pueden estar asociados con coinfecciones, pero son muy baja el porcentaje de asociación con coinfecciones.
Pueden tener otro tipo de complicaciones, como cardíacas, toda una serie de complicaciones. Pueden adquirir infecciones intrahospitalarias, que es el único caso que se justificaría el uso de antibióticos, infecciones secundarias, ¿sí? Todos estos indican un aumento de la resistencia antimicrobiana, que va a afectar a los humanos, a todo lo relacionado al agua, todo lo que es higiene y de contaminación, puede afectar los alimentos, los animales, tanto territoriales, no, terrestres como acústicos, las plantas y el medio ambiente. Por lo tanto, es fundamental controlar el uso irracional de antibióticos en esta época de COVID y en los pacientes con patología COVID. Actualmente, la atención del mundo está centrada en el COVID, pero se debe hacer un balance de las lecciones aprendidas y las oportunidades, todo lo que nos está enseñando esta nueva patología para prepararse frente a una nueva emergencia sanitaria. Y el gran interrogante, y que creo que lo debemos aprovechar, si esta pandemia será una oportunidad para aprender cómo la comunidad puede responder a la creciente emergencia de resistencia bacteriana y que no se nos constituya en la próxima pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy interesante la conferencia. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat. Isabel, ¿tenés alguna? Acá en el chat preguntaron, ¿qué pasa con la neumonía bilateral que produce el COVID y cuáles son los antibióticos apropiados para tratarla? Bueno, en alguno de esos artículos que les estuve comentando, uno de los problemas justamente es la neumonía bilateral, porque dice que hasta que no haya marcadores que justifiquen que hay una sobreinfección, SARS-CoV-2 da neumonía bilateral y es viral. Por lo tanto, es la patología que hay que ser más cauto para indicar el antibiótico. Básicamente todos dicen que uno debe apoyarse en los antibióticos cuando tiene de pronto un paciente ventilado, intubado, que le parece una infección asociada, ¿sí? Cuando está internado alguna otra patología. Pero todos los artículos remarcan el que recordemos que SARS-CoV-2 es un virus que, gracias a su famosa spike, esa proteína que tiene la cápsula, entra a AC2, ¿cierto? Encuentra la entrada y ataca fundamentalmente pulmones, pero también otros órganos como riñones. Hay que ser muy en el uso de antibióticos. Así se sospecha. La infección bacteriana dependerá, sí, la sobreinfección bacteriana es debida a que se intubó y se colonizó y se adquirió la patología por algún virus de la terapia, ¿cierto? O otra complicación de otro, por ejemplo, con un neumococo que se haya complicado. Así que hay que ser muy cautos en no usar esos antibióticos de amplio espectro. Hay que esperar a ver si lo focalizamos como complicación o como patología viral nada más. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, quedó clarísima, pero Elsa dice, y sucede de varios casos en la provincia de Córdoba, también hay varios casos como que comenta Elsa de Río Negro, dice, acá tratan con claritromicina y amoxicilina más clavulánico, esa es inestable, no escucha, ¿cómo? Que en Río Negro, y conocemos varios casos de Córdoba. Sí, son varios, también. O sea, está citromicina, claritromicina, sí. Sí, claritromicina y amoxicilina con clavulánico. Sí, bueno, por eso, hay diversos esquemas, pero lo que piden todos estos trabajos que he estado viendo es que seamos cautos. O sea, seamos cautos en cuanto a qué esquema utilizar, ¿sí? No dejemos que siga creciendo la resistencia. Si uno, bueno, no era el tema de hoy, pero si uno ve
análisis, los resultados del JUNET, o sea, del que hace la vigilancia de resistencia bacteriana, tenemos un aumento en bastantes. Entonces hay que ser muy cauto con el uso del antibiótico en estos casos. Y la OMS es tanta. Leves y moderados, no usar antibióticos. Bien. Después hay una pregunta de Francisco que dice, le consulto acerca del intervalo de tiempo para vacunas atenuadas. ¿Esos 28 días con qué tienen que ver? ¿Por qué no puede aplicarse antes? Está medio inestable, pero bueno, creo que lo que pregunta es el intervalo entre las atenuadas, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, Sí. bueno, está visto siempre, ustedes saben que todas las vacunas se basan en lo que uno dice de las vacunas en cuanto a la indicación, la frecuencia, el espacio, es basado en los y es para que no haya interferencia en los anticuerpos. Si se administra simultáneamente, triple viral con varicela no hay problema. Pero si no, hay que esperar que se generen bien los anticuerpos de la que se haya colocado anteriormente y recién aplicar la segunda, que es a los 28 días. Bien, acá hay una pregunta interesantísima. ¿Qué opina usted, doctora Ceballos, sobre la vacunación para prevenir el COVID-19? Repetir, porque se va un poco la señal. A ver, repetímela. Bien. ¿Qué opina usted, Repetime doctora Ana Ceballos, sobre la vacunación para prevenir el COVID-19? Me preguntan qué opina vacuna SARS-CoV-2, COVID-19. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, bueno. A ver, el mundo a este momento tiene 10 vacunas en fase 3, algunas más avanzadas que otras, por supuesto. Todas son, o sea, han usado distinta metodología, siempre todas utilizan el famoso, que es hermoso el dibujito, el spike del SARS-CoV-2 para entrar a la célula y ir a la célula dendrítica y que genere inmunidad. Tienen distintos o vectores adenovirus, o son inactivadas. Todas las vacunas, a ver, yo creo que este es un mensaje claro que uno tiene que tener. Primero, todas estas vacunas han pasado la fase 2. ¿Cómo son las fases en el desarrollo de vacunas? Tenemos fase 1, que es donde se hace, tenemos la preclínica primero, ¿cierto? Y después, cuando se empieza el ensayo en humanos, tenemos la fase 1, que se mide inmunogenicidad y seguridad. Tenemos la fase 2, que seguimos con la medición de la inmunogenicidad, como a cuánto tiempo aparecen los anticuerpos, cuando caen. Y tenemos la fase 3, que es la que están estas 10 vacunas actualmente. Lo que nunca se deja de controlar en ninguna fase de desarrollo de vacuna es la seguridad de la vacuna, que es lo que se sigue controlando en la fase 4, que es postcomercialización, o sea, cuando la vacuna ya salió al mercado. Las vacunas actuales, les digo, son seguras. Las vacunas propuestas, digamos, la precompra, esta precompra es como yo les dijera, cuando uno va y hace una entrega para que le reserven algo, ¿cierto? Eso es lo que ha hecho el país, lo están haciendo todos los países del mundo, pero no se va a aplicar ninguna vacuna que no tenga terminada la fase 3. ¿Cómo es el tema de la fase 3? Cuando está terminada se van haciendo los informes de avance, pero cuando finaliza la fase 3 se presentan los resultados en el país para que la aprueben. La OMS hace lo que llama la precalificación y específicamente en nuestro país tiene que aprobar la ANMAT. O sea, ANMAT no va a aprobar ninguna vacuna que no tenga la fase 3 terminada y con buenos resultados, por supuesto. Pero también ha pasado todas las otras etapas esa vacuna. Por ejemplo, AstraZeneca, Oxford, ya está en periodo de presentación y precalificación en la EMA, o sea, la Agencia Europea de Medicamentos. O sea, cuando llegue acá ya va a tener una aprobación preliminar. O sea, no sale al mercado ninguna vacuna que no tenga la fase 3 aprobada. No sé si esa era la pregunta. Hay que recordar una cosa, que las vacunas son con 2 dosis, ¿no?
bueno, tienen distinta temperatura de conservación, una serie de cosas que ya la veremos a medida que se avance con la distribución y bueno, y todo lo demás relacionado a la logística de la vacuna. Acá ¿Se me hay escuchó? otra pregunta un poquito más específica. ¿Qué opinión tiene sobre la vacuna rusa? Es una vacuna, a ver, no estemos confundidos por el hecho de vacuna rusa. Gamaleya es un instituto que ha trabajado en muchas vacunas. Hizo la del SARS, hizo la del ébola, ha hecho la vacuna, yo creo que a principios de 1900 la vacuna de la viruela, todavía, o sea, no es un laboratorio improvisado. Tiene una innovadora, digamos, ustedes vieron que ellos tienen 2 dosis, como la mayoría de las vacunas, son con 2 dosis. Y usan distinto, el adenovirus que ellos utilizan, tiene adenovirus 26 y adenovirus 5. O sea, no van unidos, no van en la misma. Están separados, una dosis lleva el adenovirus 26 y la otra el adenovirus 5. O sea, es algo innovador esto y que parece que genera un muy buen nivel de anticuerpos. El utilizar, son adenovirus humanos los que ellos usan, así que genera un muy buen nivel de anticuerpos. Y aparentemente hasta ahora la seguridad es buena también. O sea que... ¿Y la temperatura de conservación? La temperatura de conservación es menos 18 grados, o sea, menos 20 grados, pero tampoco no nos confundamos con... Porque la temperatura de conservación es de conservación en la cámara. O sea, ¿dónde la conserva uno a la vacuna? Pero en el momento de vacunar uno va a tener un... O sea, no es que tengamos que tener la... Cuando uno la saca de la cámara o va a tener un tiempo hasta que la prepare y la aplica sin problema. No recuerdo exactamente cuántas horas, pero uno tiene el tiempo. O sea, no hay problema con eso. La que más problema puede tener probablemente es la de Pfizer, con los menos 70 grados para la conservación, pero uno también puede transportarla a distintos lugares con esas heladeritas que vienen con hielo seco para mantenerla, y después temperatura ambiente se puede tener. Ajá. Eso va a implicar una logística impresionante, porque hay que definir qué grupos se van a empezar a vacunar, que por supuesto el que va a la cabeza es el equipo de salud indudable. Hay todo un documento de lo que es el Grupo Asesor en Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, donde ponen los grupos a considerar prioritarios, ¿cierto?, en vacunación, y dan los justificativos. ¿Por qué el equipo de salud? Porque es el que más se contagia, es el que más contagia, y es el que pone en riesgo a la familia, la comunidad, ¿sí? Entonces, sí, el equipo de salud, ¿por qué las fuerzas de seguridad, o sea, la policía, los militares? Porque son los que pueden respetar menos el contacto, ¿cierto?, con las personas, y son los que pueden llegar a estar más expuestos también, y los mayores de 60 años, que son los que se han visto que hacen patología mucho más severa, y los grupos con patologías, con comorbilidades, que habrá que definir. Todo eso es lo que aconseja este grupo asesor de la OMS. Vamos a esperar a ver cómo se define la indicación acá del Ministerio de Salud de la Nación. Pero, bueno, obviamente que uno de los grupos... perdón, me olvidaba de otro grupo que también lo aconseja la organización, la OPS, que son los docentes, para que se puedan volver a las clases. Es muy importante también. Sí. O sea, los docentes de todo, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Los docentes son los docentes de todo. Esta pregunta está muy relacionada con eso, porque dice, ¿qué consecuencias traería a la salud pública la negativa de muchas personas a vacunarse con la vacuna COVID? ¿Qué porcentaje necesitaríamos de población vacunada como para que estuvieran más o menos cubiertos y no que haya riesgos? Claro, es un signo de interrogación, por supuesto. Ustedes saben hasta que no empecemos. Pero se calcula que se tendría que vacunar el 62% de la población. O sea, global, ¿no? Sí. En los grupos eso. Pero creo que lo importante es
determinar, o sea que el Ministerio de Salud determine qué grupos, cómo se va a empezar, y bueno, y ir avanzando. Además, recuerden que es una vacuna gratuita, esta vacuna no va a ser comercializada, por lo menos ahora por el comienzo, ¿no? No es vacuna que se comercialice, es vacuna del Estado. ¿Y la duración de los anticuerpos, la inmunidad? A ver, esas son, ¿cuáles son los interrogantes que tiene esta vacuna? El primero es ese, es la duración de los anticuerpos. Porque lo que se duda es si a lo mejor hace un nivel alto de anticuerpos, pero cae rápidamente. Entonces, hay que vacunar todos los años, ¿cómo va a ser? Esto es uno de los interrogantes que plantea la vacuna COVID, de cualquiera de las vacunas que estemos hablando. ¿Cuánto dura realmente la inmunidad? ¿Sí? Y los eventos adversos más severos hasta ahora no ha habido, bueno, salvo esa mielitis que apareció en dos mielitis en la de Oxford, pero en general la mayoría dan fiebre, dolor en el sitio de aplicación y cefaleas. Hay algunas que dan cefaleas, pero no se ha visto un evento severo, o sea, identificado. Las veces que se vio, ustedes saben que cuando se está en investigación de la vacuna, aparece un evento, o de cualquier medicamento, aparece un evento severo, se suspende el reclutamiento hasta determinar si está relacionado o no al producto. Porque hay lo que se llama el comité independiente de investigación, que le llegan todos los eventos adversos, los analizan. En el caso de las vacunas, ven si fue vacuna o placebo, el evento, ¿cierto?, del sujeto fue vacunado o no, y en base a eso se determina la continuación o eventualmente la suspensión hasta aclarar del ensayo clínico. No sé si les queda claro eso así. Sí, clarísimo. Sí. Otra Por eso, pregunta dice... sí, perdón, Georgina, yo creo que el mensaje que tiene que tener la población es, primero, que lo que salga de los ministerios es lo real. O sea, no se va a trabajar con ninguna duda. Y las vacunas no se van a aplicar si no son aprobadas por nuestro ANMAT. O sea, eso tiene que quedar bien claro. Y basado, ANMAT es una entidad muy seria y sigue muchas veces los lineamientos de la FDA o de la EMA. O sea que eso va a ser seguro. ¿Sí? Que es la preocupación en realidad. Vale. Otra pregunta dice, ¿todas las vacunas faltantes del calendario pueden aplicarse luego de cursar el COVID-19? Bueno, ahí yo en una de las diapos ponía, después de los 14 días, sí. Bien. Después de los 14 días. ¿Sí? Sí. Sí, ese es otro punto a tener en cuenta. Y en el caso, por ejemplo, del recién nacido, que no se lo vacuna en ese momento, pues porque la madre, supongamos, es COVID o sospecha de COVID, se lo vacuna antes del egreso de la maternidad. Bien. En el caso de madre con sospecha o positiva, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. Acá preguntan qué opina sobre el tratamiento con ibuprofenato de sodio. No voy a con opinar. ivermectina, por eso. Preguntan de las dos cosas. ¿Qué opina? A ver, no, por supuesto. A ver, yo no hago tratamientos, o sea, mi fuerte son las vacunas. O sea, yo no trato pacientes, ¿no? Pero, bueno, yo pertenezco también a una sociedad como la Sociedad de Infectología, que hizo ya sus presentaciones en cuanto a las dudas en cuanto a estos tratamientos. Hay una situación muy especial hoy en día, que es el famoso tratamiento por compasión, ¿cierto? O sea, el tratamiento por compasión puede no tener base sólida científica, pero creo que cuando uno está hasta un enfermo tremendamente severo, hace tratamiento por compasión, como lo hemos hecho en otras épocas sin COVID, también lo hemos hecho. Pero bueno, ya la sociedad, SADI se expidió sobre las dudas porque no hay ensayos clínicos comparativos, ¿no? Lo que sí da resultado es el plasma. Ustedes han visto el resultado del trabajo de Pollack, ¿no? Sí. Acá pregunta Hugo, ¿en qué fase del desarrollo se estudia si la vacuna
no desarrolla reacciones adversas a corto plazo y yo agregaría a mediano y largo plazo. ¿En cuál fase? En todas. En absolutamente todas las fases de desarrollo de las vacunas, desarrollo de fase clínica, obviamente, se estudian los eventos adversos. Es lo que más cuesta en el sentido, da mucho de trabajo, es la vigilancia de los eventos adversos. Porque cuando uno tiene un individuo en un ensayo clínico de vacunas, ¿sí?, que ni siquiera el investigador en ese momento puede saber a veces si es placebo o si es la vacuna, se les da una tarjeta que tienen que llenar con lo que les va sucediendo, ¿cierto? Dolor, fiebre, pero tienen el teléfono del llamado permanente y hay siempre del equipo de investigación personas ocupadas de la vigilancia de los eventos adversos, que a su vez son los responsables de llamar al que ha sido vacunado. Y ante el más mínimo evento adverso, por supuesto, se lo ve al individuo, se suspende la vacunación, como les decía, se manda la ficha larga que hay que llenar de evento adverso al comité independiente, que es el que analiza qué es lo que pasó, evalúa, ellos son los que abren el ciego, y se determina si se sigue o no se sigue. Pero nunca deja de controlarse la seguridad. Y en las fases ya en el mercado, recuerden que tenemos la denuncia de ESAVI. Las famosas ESAVI, o sea, los eventos adversos relacionados a la vacunación, que tienen que informarse cada vez que un individuo se coloca una vacuna, si tiene un evento adverso. Hay veces que aparecen eventos adversos mucho más tardíamente, a los 1 o 2 años de estar la vacuna en el mercado, y puede o no estar relacionado. Pero siempre la seguridad de las vacunas no deja de vigilarse nunca. Eso tiene que quedar muy en claro también. Ninguna vacuna que dé eventos adversos severos llega al mercado. Ninguna vacuna que tenga bajo nivel de anticuerpos llega al mercado. No sé si quedó claro así. Sí. Sí, quedó muy claro, Ana. Acá hay otra pregunta de Andrea que dice, ¿qué significa que una vacuna sea ARN? Supongo que tiene que ver con el vector. Con el vector, exactamente. Se llama ARN mensajero, no modifica la genética del individuo, nada más. Es una molécula de transporte en absoluto, por favor. Que la ventaja que tiene usar esta molécula como transporte es que es vacuna de mucha más rápida producción, pero no afecta en absolutamente nada. Por favor, tengamos bien en claro, porque empezaron a aparecer mensajes de que nos iban a cambiar el genoma, no sé. Bueno, no, es un transporte nada más. Una vez que entró y lo dejó para que genere la inmunidad, desapareció, digamos, una forma de decir, ¿cierto? Por favor, en absoluto. Es ARN mensajero, ¿cierto? O sea, es así. Sí, que es la de Pfizer, por ejemplo. Perfecto. Bueno, yo te voy a correr un poquito del tema COVID para que hablemos unos minutitos sobre la vacuna del dengue. ¿Cómo estamos con eso? Que es otro problema que ya próximamente vamos a incursionar. El tema del dengue también lo tenemos que abordar con bastante cuidado. Bueno, yo no soy una experta en vacuna de dengue, lo admito totalmente, porque es la gente del NEA el que la maneja, ¿cierto? Pero hay que recordar que más allá de que ha dado resultado en algunos lugares, en algunos países me refiero, es una vacuna que hay que manejar con mucho cuidado. Recuerden que tiene distinta reactogenicidad, digamos, que el individuo es un individuo que no ha tenido la enfermedad o que la ha tenido, si es un individuo que tuvo el DEN1 y hace reacciones a la vacuna, es realmente, por eso la Organización Mundial de la Salud y la OPS no la tienen validada como para uso universal. Lo que sí se demostró es que en pediatría, los niños que habían tenido la patología, que habían tenido el dengue, la aplicación de la vacuna les daba eventos adversos más severos y necesitaban internación. Así que
no es una vacuna, o sea, realmente no soy una experta en dengue, en vacuna de dengue, pero hay que mirarla con... Hay más vacunas en desarrollo, pero la vacuna, específicamente la de Sanofi, tiene sus bemoles en cuanto a la aplicación, ¿no? Perfecto. Bueno, Ana, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, son todos agradecimientos, les ha encantado Bueno, gracias. la charla. Para Bueno, nosotros espero haber sido, haber sido clara. totalmente. Yo Y como espero... vos, Sí, no, como vos mira... decías que estamos trabajando en conjunto en esto de lo que es la lucha contra la resistencia a los antibióticos, y que lo venimos haciendo hace varios años ya con la Sociedad Argentina de Pediatría, y bueno, esto ha sido un impasse en el camino, pero seguramente 2021 nos encontrará unidos también para que esto sea una realidad, que también podemos correr el riesgo de tener una pandemia de alguna manera si no encontramos los antibióticos para las infecciones que a lo mejor normalmente serían algo simple de curar y puede llegar a ser muy grave. Así es. Bueno, yo el mensaje final que les quería decir, recuerden la importancia del recupero de esquemas, por favor, recuperemos las coberturas de vacunación en el país, eso, y el otro mensaje es que las vacunas COVID que se utilicen van a haber pasado la fase 3 y haber sido aprobadas en absoluto, ¿sí? Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos. Y muchas gracias a todos. Por favor, Georgina, se debe haber cortado la señal, por eso no la tenemos, pero bueno, también ella agradece tu participación, así que gracias a todos y nos estaremos volviendo a comunicar en próximas charlas. Ya saben que lo que necesiten cuentan con el equipo nuestro, que ustedes lo conocen. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.